Bueno, vamos entonces con la última parte de la serie de videos de semiología, que es todo lo relacionado con la percusión y la auscultación. Inicialmente quiero sacar a colación el tema de las líneas imaginarias, ya que las vamos a usar como nuestra principal referencia anatómica a lo largo de toda la examinación del tórax. ¿Cuáles quiero que tengamos presentes principalmente? La línea medio clavicular, las líneas axilares medias, tanto la anterior media como posterior, y la línea escapular media. Inicialmente vamos a empezar hablando de la percusión, que básicamente es un método, una técnica del examen físico que consiste en dar golpes suaves en partes del cuerpo con los dedos, las manos, incluso con pequeños objetos, con el objetivo de determinar tres cosas: los bordes de un órgano, el contenido de un órgano y si hay presencia de anormalidades. ¿Listo? Entonces básicamente queremos determinar cuál es la consistencia, tamaño y forma de los diferentes órganos que vamos a percutir. El fundamento para entender la percusión corresponde a la teoría de la caja de resonancia, que básicamente define que la percusión o la capacidad de percibir las vibraciones está definida por la cantidad de tejido que se oponga entre nosotros y el órgano que queremos percutir. Entiéndase esto como la presencia de tejido adiposo, huesos o músculos. Entonces, en la medida que tengamos una mayor proporción de músculos, tejido adiposo y hueso que se oponga, va a ser un poco más difícil percibir los sonidos y las vibraciones dentro de la percusión. Es por esto mismo que la percusión es más perceptible en el tórax anterior que en el posterior, porque en el tórax posterior tenemos la posición tanto de la escápula como de los músculos dorsales, principalmente el dorsal ancho, y en caso de que un paciente sea obeso, también el tejido adiposo se sobrepone a dichas vibraciones. ¿Listo? ¿Cómo es la técnica de la percusión? Es la técnica dígito-digital de Gerhardt, la que básicamente tenemos un dedo plexímetro, que suele ser el dedo medio de la mano izquierda, y un dedo percutor, que es el dedo medio de la mano derecha. Lo que vamos a hacer nosotros es disponer el dedo plexímetro en el tórax, más específicamente en los espacios intercostales. Tenemos que adaptarnos a la forma del tórax sin ejercer mucha presión. ¿Por qué? Porque los sonidos que se perciben en la percusión dependen de la fuerza, lógicamente, y de la intensidad con la que los hagamos. O sea, a medida que golpeemos más fuerte, lógicamente se va a escuchar más. Por eso mismo hay que mantener una misma fuerza y una misma intensidad de golpe a lo largo de toda la percusión. Nos acomodamos ese dedo sobre los espacios intercostales sin mucha presión y lo que vamos a hacer es dar golpes suaves, golpes breves, casi que rebotando el dedo sobre la falange distal de nuestro dedo plexímetro, casi que antes del lecho unguial. Entonces hacemos como rebotando el dedo, vamos a mover solo la muñeca y la disposición es que, como tenemos nuestro dedo plexímetro en disposición horizontal sobre esos espacios intercostales, el dedo percutor y el brazo con el que vamos a percutir está casi que perpendicular al izquierdo y formando un ángulo de 90 grados. Y movemos solo la muñeca para dar esos pequeños golpes, como con ese efecto de rebote. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es como la premisa de la técnica de percusión. Golpes breves, rápidos, rebotando sobre la falange distal de nuestro dedo plexímetro y siempre haciéndolo sobre los espacios intercostales con nuestro dedo plexímetro horizontal a estos. Aquí hay una imagen que resume bien cuál es la diferencia entre hacer una buena percusión y una mala percusión. Lo importante es que tenemos que apoyar completamente nuestro dedo plexímetro, en lo posible no tener las uñas largas, y con esta yema o punta del dedo vamos a dar esos pequeños golpes. ¿Cuáles son los sonidos que vamos a escuchar principalmente en la percusión? Hay tres que son normales, que son la sonoridad, el timpanismo y la matidez. ¿Qué es la sonoridad? Básicamente lo que vamos a escuchar siempre que nuestro pulmón esté ventilado. Son sonidos de una intensidad alta, un tono un poco grave y una duración prolongada. Eso quiere decir que siempre vamos a escucharlos al momento de la percusión de los pulmones. Se escucha más o menos así. Entonces ahí se percibe ese tono grave que tiene una duración prolongada y vuelvo y digo, es el resultado de que un pulmón está ventilado. En la medida que haya más aire en los pulmones, es más fácil la transmisión del sonido. Eso también permite entender cuáles van a ser los sonidos patológicos. En cuanto al timpanismo, tiene una intensidad un poco más alta, un tono intermedio casi que musical y también una duración prolongada. Básicamente lo vamos a escuchar o percibir en vísceras llenas de aire, principalmente el estómago y las asas intestinales.
por lo que no es poco probable que lo escuchemos en la percusión del tórax, sino que es más que todo el examen físico de la pared abdominal. Ese timpanismo se escucha de la siguiente forma. Como se escucha un poco más alto que el anterior y del mismo modo tiene como una duración prolongada. La matidez, por su parte, es todo lo contrario. Tiene una intensidad baja, un tono alto y una duración mucho más breve. ¿Por qué? Porque lo vamos a sentir principalmente en órganos macizos de manera normal y en procesos patológicos en consolidación y derrame pleural. ¿Vale? Entonces, esa matidez la vamos a sentir principalmente a nivel hepático y a nivel esplénico, a nivel muscular, que son órganos macizos que por lo general se percuten. Y se escucha de la siguiente forma. Como escuchan, dura mucho menos, es un tono un poco más alto, pero muy breve. Eso es lo que quiero que entiendan, que la matidez es breve, el timpanismo se prolonga un poco más. ¿Por qué? Porque uno se da por la presencia de aire que facilita el paso y la percepción de las vibraciones, y la matidez, por su parte, al ser característica de órganos macizos, la presencia de ese tejido macizo evita o retrasa la percepción de las vibraciones. En procesos patológicos de consolidación también lo podemos sentir, bien sea por procesos neoplásicos, por tuberculosis o por una neumonía, y en derrames pleurales. La submatidez, por su parte, es lo que precede a la percepción de la matidez. Intensidad alta, un tono grave y duración breve. ¿Dónde vamos a escucharlo principalmente? Cuando estamos percutiendo el tórax anterior, el hemitórax derecho. En la medida que descendemos va a haber un punto en el que dejamos de sentir la sonoridad y empezamos a percibir una matidez. Eso quiere decir que esto se explica por la superposición del hígado que empezamos a percutir. Entonces hay un punto de transición que es esa submatidez hasta finalmente llegar a la matidez propiamente del hígado. Se percute a partir del quinto espacio intercostal y se escucha de la siguiente forma. Finalmente, la hiperresonancia tiene una intensidad alta, un tono grave, duración prolongada, y como dije anteriormente, que el aire facilita el paso de vibraciones. En la medida que haya más aire dentro de la caja torácica, se va a escuchar más. Es por eso que en procesos en los que el pulmón está hiperariado, como por ejemplo un neumotórax, vamos a percibir esa hiperresonancia que se escucha de la siguiente forma. Esto con respecto a los sonidos. ¿Cuál es la secuencia de esa percusión? Vamos a iniciar percutiendo todo lo que es el tórax anterior y siempre haciéndolo de forma comparativa. Esto aplica para cualquier examinación dentro del tórax. Por lo que si iniciamos percutiendo el ápice pulmonar derecho, pasamos inmediatamente al ápice pulmonar izquierdo. Si pasamos a otro foco, tenemos que pasar al foco contralateral. Y así lo hacemos de forma descendente, de tal forma que podamos percutir la enteridad del parénquima pulmonar y los órganos adyacentes. Luego vamos a percutir los ápices pulmonares que se pueden percibir tanto a nivel supraclavicular como en esos primeros espacios intercostales. La región dorsal, y como les dije anteriormente, vamos a usar como principal referencia anatómica la línea escapular media, lo que podemos hacer para facilitar como la secuencia de percusiones dibujando una L a partir de esa línea escapular media. Entonces dibujamos las dos L's y a partir de eso vamos haciendo la percusión de forma comparativa. Y finalmente la región lateral en la que le pedimos al paciente que se ponga una mano en la cabeza y vamos del mismo modo percutiendo los espacios intercostales. Listo, estas son unas referencias anatómicas que quiero que tengamos muy presentes a la hora de la percusión. Como les mencioné, más o menos en el quinto espacio intercostal se empieza a percibir la submatidez hepática, hasta que finalmente percibimos la matidez de un órgano macizo como lo es el hígado.
Como referencia anatómica, recordemos que la línea intermamilar más o menos está a nivel de T4. En el hemitórax izquierdo, la matriz por la posición del corazón se percibe más o menos en el tercer espacio intercostal. Y aquí tenemos una zona de timpanismo, que es lo que se llama como el espacio de Tropp. No tiene mucha importancia semiológica, sobre todo en la examinación del tórax. Recordemos que el timpanismo se escucha en lugares que están llenos de aire, pero si por ejemplo tenemos un proceso de esplenomegalia, este espacio que normalmente está ocupado por ahí va a estar ocupado por ese vaso agrandado y se puede empezar a escuchar una matidez. Pero más allá de eso no tiene mucha implicación. Los ápices pulmonares que se sienten en los campos de Crónic, entonces puede percutir tanto a nivel supra como infraclavicular, y se dice que la percusión es más sonora hacia medial y más mate hacia lateral. ¿Listo? Y bueno, aquí la región dorsal también importante, la percusión comparativa siempre. Buscamos esa sonoridad pulmonar hasta que empezamos a sentir matidez, que es ya por la posición de los órganos macizos. Entonces acá hay un video que resume bien toda la secuencia de percusión. Entonces aquí estamos aplicando la técnica de dígito digital. Aquí se ve como el dedo está siempre dispuesto en los espacios intercostales y se van dando golpes breves con con el dedo percutor sobre el dedo flexímetro. Más o menos aquí a nivel del quinto espacio intercostal es que vamos a sentir esa submatidez hepática, que es lo que se representa aquí. Primero se sobrepone un poco el hígado al parénquima y luego sí sentimos únicamente el tejido hepático. Y ahora estamos haciendo la examinación del hemitórax izquierdo, entonces posición igual del dedo flexímetro en los espacios intercostales, dedos, golpes breves, y más o menos aquí donde acaba de golpear, en el tercer espacio intercostal es que sentimos la matidez cardíaca, y este es el espacio de Trop, que les mencioné anteriormente, que se percibe un timpanismo normalmente. Es un espacio ocupado por aire. Listo. En cuanto a la percusión del tórax dorsal, lo mismo, descendente aquí no lo está haciendo comparativo, pero siempre háganlo de forma comparativa. Y aquí voy a hacer una salvedad muy importante, y es la percusión de las bases pulmonares. Pues aquí lo que estamos haciendo, que se hace la percusión de todo el tórax dorsal, sentimos la sonoridad hasta que empezamos a sentir la matidez. ¿Por qué? Porque acaban las bases pulmonares y se sobreponen el hígado del lado izquierdo, el hígado del lado derecho, perdón, y el vaso del lado izquierdo. ¿Cuál es la maniobra que se hace a continuación? Le pedimos al paciente que tome una inspiración profunda y la sostenga. Ahí en ese momento hay una expansión de la caja torácica, el diafragma se contrae y los pulmones descienden. Queremos es medir qué tanto descenso tienen los pulmones luego de una inspiración profunda y qué tanto se desplazaron esas bases pulmonares, por lo que ubicamos ese lugar donde se acaban las bases pulmonares, le pedimos al paciente que inspire y medimos cuánta diferencia hay de las bases pulmonares. Normalmente hay un descenso de 4 a 6 centímetros, considerando también que la base pulmonar derecha está unos 3 centímetros más arriba por la posición del hígado. Entonces ahí le estamos pidiendo al paciente que inspire. Lo que estamos haciendo es midiendo qué tanta diferencia hay y qué tanto descenso de las bases pulmonares. Y finalmente la percusión lateral, le pedimos al paciente que se ponga la mano en la cabeza y vamos percutiendo los espacios intercostales de manera descendente igual. Listo, hay una cosa más que quiero aclarar aquí en la secuencia de percusión, y es en el caso de que haya una sospecha de un derrame pleural. Como les dije anteriormente, si se sobrepone el líquido, se va a escuchar una matidez, por lo que si por ejemplo estamos percutiendo
la región dorsal del tórax y sentimos una matidez antes de lo que deberíamos sentirla y hay la sospecha clínica de un derrame pleural, vamos a hacer la maniobra semiológica que se denomina como el signo de desnivel. Pues con el paciente sentado, le pedimos que se incline hacia adelante y el líquido que está contenido en esa cavidad pleural por fuerzas de la gravedad se va a desplazar hacia anterior porque nuestro paciente está inclinándose boca abajo. Y si volvemos a percutir, se vuelve a sentir la sonoridad y no el timpanismo por el desplazamiento del líquido. Y esa es una forma de confirmar semiológicamente que nuestro paciente tiene un derrame pleural, el signo del desnivel. En cuanto a la auscultación, básicamente habla del estado del parénquima pulmonar y de las pleuras. Vamos a hacerlo con el fonendoscopio mientras el paciente respira de forma lenta y profunda con la boca abierta. Como el paciente regularmente no respira de esa forma, esa instrucción la tenemos que dar nosotros, por lo que es importante que el paciente se encuentre tranquilo, lo posible que no haya estado agitado previamente, y le damos la instrucción de que tome respiraciones lentas y profundas. ¿Cuáles son los principales focos auscultatorios? El anterior son un poco menos. Recordemos que el objetivo de todas las partes del examen físico es poder observar o determinar el estado de la enteridad del parénquima pulmonar. Entonces, estos son los principales focos anteriores y posteriores. La técnica que les mencioné anteriormente de dibujar como una serie de L's imaginarias para los focos auscultatorios y siempre haciéndolo de forma comparativa. Hay tres sonidos que se denominan como los hallazgos normales: el soplo laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El soplo laringotraqueal, ¿qué es? En la tutoría de fisiología revisamos que el paso de aire por las vías aéreas de mayor calibre es mucho más turbulento que el paso de aire por las vías más pequeñas. Ese paso de aire turbulento por la vía aérea superior es lo que genera el soplo laringotraqueal, que, como dice su nombre, se ausculta ubicando el fonendoscopio a nivel de la tráquea del paciente. Es un sonido soplante, como dice su nombre, y de tonalidad elevada y se escucha más o menos así. En cuanto al murmullo vesicular, eso es lo que ustedes esperarían encontrar siempre en la auscultación de un paciente sano. ¿Listo? Es decir, que si ustedes en este momento se auscultan, lo más probable es que ese sonido que escuchen es el murmullo vesicular, que es básicamente el resultado de los ruidos producidos por el aire inspirado durante todo el proceso de expansión torácica. A diferencia del soplo, es un sonido un poco más suave, tono bajo y predomina en la inspiración por ese aumento abrupto en el flujo de aire a nivel pulmonar. Vuelvo y digo, esto es lo que ustedes deberían escuchar siempre en una auscultación torácica, bien sean focos anteriores o posteriores, y lo consignan en la historia clínica de esa forma: murmullo vesicular conservado. Finalmente tenemos la respiración broncovesicular, que básicamente es una representación de la superposición de las vías aéreas grandes como los bronquios. De este sí no encontré sonido, pero no es tan perceptible como, por ejemplo, el murmullo vesicular, que sí se podría escuchar en cualquiera de los focos auscultatorios. ¿Cuáles son los hallazgos anormales? Hay tres grupos: las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, el reemplazo del murmullo vesicular y los ruidos agregados, que también se conocen como sobreagregados. Dentro de las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular puede haber un aumento o la disminución. Si estamos hiperventilando, ya sea de manera fisiológica, como por ejemplo ejercicio, o de forma patológica en una cetoacidosis diabética, vamos a encontrar un aumento del murmullo vesicular. Y si por ejemplo es una hiperventilación supletoria, es decir, que si un lado de mi tórax no está siendo ventilado de manera correcta, el hemitórax contralateral va a generar esa respuesta, esa hiperventilación supletoria, y por lo tanto se va a percibir mucho más el murmullo vesicular. Si tenemos una disminución, puede ser por una alteración de la producción, es decir, que nuestro paciente esté hipoventilado, o por alteraciones propias de la transmisión, como por ejemplo un paciente obeso. Normalmente en los pacientes obesos, en cualquiera de los focos auscultatorios, se percibe un poco menos el murmullo vesicular. Y eso también se puede consignar en la historia clínica como murmullo vesicular disminuido por abundante panículo adiposo. El reemplazo del murmullo vesicular por otros sonidos puede ser por un soplo bronquico, un soplo pleural o un soplo cavernoso, que no es lo más común,
Lo que sí es muy probable que ustedes encuentren en su práctica clínica son los sobreagregados, que pueden ser tanto secos como húmedos. Básicamente la diferencia entre los dos es la presencia de secreciones en la vía aérea, que es la que producen esos sonidos. Dentro de los secos tenemos las sibilancias y los roncos, y dentro de los húmedos los estertores, crepitaciones y el frote pleural. ¿Qué son las sibilancias y bronquios? Y roncos? Son sonidos musicales continuos que se asocian con una obstrucción bronquial, bien sea por secreciones espesas o un aumento en la cantidad de secreciones, un espasmo de la musculatura bronquial o por edema de las secreciones. Van a predominar principalmente la inspiración. ¿Por qué la inspiración? Porque en la inspiración se cierra la vía aérea, disminuye el volumen y por lo tanto el calibre de la vía aérea. Y si ya hay una obstrucción propiamente de la vía aérea, si se cierra más el calibre, se va a exacerbar esa sibilancia o ese roncus. Las sibilancias tienen una tonalidad más alta y en la medida que ese tono sea más agudo, quiere decir que hay un mayor grado de obstrucción. Esto quiero que lo tengan muy claro. Puede haber sibilancias diseminadas o polifónicas, que son características de las crisis asmáticas. ¿Qué quiere decir que estén diseminadas? Que se perciben en diversos focos auscultatorios, lo que quiere decir que ese compromiso obstructivo está distribuido a lo largo del parénquima pulmonar. Y polifónicas porque tienen diferentes tonos y no uno, y no una única tonalidad al momento en que auscultamos. Así que estos son característicos de las crisis asmáticas. Las sibilancias monofónicas, por su parte, ya quiere decir que sí hay una obstrucción de la vía aérea, pero que se limita a uno o dos focos auscultatorios, si por ejemplo hay una obstrucción por cuerpo extraño. Recordemos que las obstrucciones por cuerpo extraño tienden a irse más por el bronquio principal derecho debido a esa disposición un poco más vertical y menor grado de angulación, así que estas monofónicas suelen sentirse más en el hemitórax derecho, por obstrucción por cuerpo extraño. Se escuchan de la siguiente manera las sibilancias. ¿Listo? Entonces lo que quiero que entiendan es que entre mayor sea la tonalidad, mayor es el grado de obstrucción. En cuanto al roncus, el mecanismo fisiopatológico al de las sibilancias es el mismo, una obstrucción de la vía aérea, bien sea aguda o crónica, pero estos tienen una tonalidad más baja. Se definen también como un sonido similar a un ronquido. Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá? No se confundan entre las sibilancias y roncos. El mecanismo fisiopatológico es igual, solo que unas tienen un tono más alto que las otras. Y se escuchan de la siguiente forma los roncos. Ahí se percibe claramente la diferencia entre esa tonalidad, que es lo que quiero que tengan claro. ¿Cuál es el tercer sonido que podemos incluir acá en este grupo? Son los estridores, que ya son de tonalidad más alta, predominan en la inspiración y su principal etiología es una obstrucción de la vía aérea superior laríngea por secreciones o por cuerpo extraño. Es muy característica, por ejemplo, de las bronquiolitis. Los que estén viendo IEP en este momento, si ya revisaron bronquiolitis, saben que este es uno de los hallazgos emiológicos con mayor sensibilidad para el diagnóstico de bronquiolitis y se percibe más cuando se hace una auscultación de la tráquea propiamente. Les traigo también esta mnemotecnia para que se acuerden cuáles son las principales causas de sibilancias, que es silban. Entonces tenemos estenosis posintubación. Si nuestro paciente tiene una vía aérea difícil de intubar, vamos a ver que el proceso de intubación del paciente se puede entorpecer un poco, se puede golpear la vía aérea del paciente y como revisamos en el caso anterior, eso puede generar un estrés o un estímulo mecánico de la vía aérea que luego de la cirugía puede generar un reflejo de broncoconstricción. ¿Listo? Y los pacientes por lo general después de la cirugía, si los entubaron, manifiestan que tienen odinofagia, disfasia, que tienen una carraspera. Entonces, esta es una causa muy común de sibilancias. Intoxicaciones, que puede ser por alergias o por consumo de diversos fármacos. El edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico, por ejemplo, en un paciente con falla cardíaca. La bronquiolitis, lo que les acabo de comentar. Los pacientes asmáticos, que vuelvo y digo, por lo general son sibilancias diseminadas a lo largo de todos los focos auscultatorios y que presentan diversas tonalidades. También son características en las neumonías atípicas de estas sibilancias. En cuanto a los estertores, predominan un poco más en la inspiración y básicamente se produce por la presencia de secreciones en la vía aérea por un colapso o apertura alveolar.
Esto hace parte del grupo de esos denominados sobreagregados húmedos. Así que tenemos dos grupos, los originados en los bronquios y los originados en los alvéolos. Los originados en los bronquios es cuando, como dice su nombre, los bronquios están ocupados por secreciones y a partir de eso se subdividen en tres grupos, de burbuja gruesa, de burbuja mediana y de burbuja fina, que esto va muy de la mano al calibre de la vía aérea que se esté obstruyendo. Entonces, si la obstrucción es en una vía aérea de gran calibre, como por ejemplo un bronquio, se determinan estertores de burbuja gruesa. Si disminuye un poco el calibre, estertores de burbuja mediana y de burbuja fina o subcreptantes en las vías aéreas de menor calibre. Se modifican por la tos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nuestro paciente tiene secreciones acumuladas en la vía aérea y se activa el reflejo tusingio, eh, ese, ese movimiento de secreciones va a hacer que se perciban menos los estertores. Semiológicamente se describe como si se soplara con un pitillo un vaso de agua, pues por eso es que se determina que son de burbuja. Ese es el porqué de su nombre semiológico. Y se escuchan de la siguiente forma. Ahí está claro el sonido. Ese burbujeo muy característico de los estertores originados en los bronquios o de burbuja. Los originados en los alvéolos, básicamente, sobre cuando un alvéolo está casi que colapsado y se despega, eso genera un sonido que se describe semiológicamente como si se frotara un mechón de pelo frente al oído. La principal diferencia de estos es que no se modifican por la tos y también se conocen semiológicamente como las crepitaciones o crepitantes. Son muy características de la neumonía. En el edema pulmonar de origen cardiogénico, si nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca congénita del lado izquierdo, porque hay muchas pérdidas en el tercer espacio, los pacientes presentan este edema pulmonar y ese es uno de los principales hallazgos semiológicos, los estertores crepitantes. Y también lo podemos escuchar en procesos de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Se escuchan de esta forma. La distinción es más complicada que, por ejemplo, la de las sibilancias y los roncos, pero ustedes van a saber a qué grupo pertenecen según la etiología. Esto por cualquier ocupación de secreciones y esto ya son patologías de base, por lo general crónicas, que presenta nuestro paciente. Finalmente tenemos el frote pleural, que básicamente surge por el roce de las superficies pleurales inflamadas. Es característico tanto de la pleuritis como una infiltración tumoral a pleuras, o que el tumor se disemine y llegue a las pleuras o que sean propiamente tumores de las pleuras, como por ejemplo un mesotelioma. Se auscultan principalmente en la inspiración por eso mismo, porque la expansión de la caja torácica facilita que dos pleuras que están inflamadas hagan contacto y se perciba ese flote pleural. Se percibe más en zonas basales y sobre todo laterales. Este es el sonido. Así que este es un resumen, bueno, dos cuadros que también les pueden ayudar a resumir y esquematizar cuáles son los diferentes sobreagregados a la auscultación. Entonces aquí los dividen en extrapulmonares e intrapulmonares, entre los intrapulmonares los húmedos, que son los crepitantes y los supracrepitantes, que son los mismos estertores bronquiales de vías aéreas muy, de muy poco calibre. Y los secos, roncos y sibilancias. Eso es sencillo. Y aquí también lo dividen de una forma similar. ¿Cómo es que ustedes van a, cómo es que ustedes van a consignar en la historia clínica todo el apartado de la auscultación? Eso se redacta como murmullo vesicular, que eso es lo más importante, conservado o disminuido o abolido o aumentado, sin sobreagregados y si nuestro paciente, por ejemplo, tiene un asma, por ejemplo, ponemos con sobreagregados sibilancias expiratorias en bases pulmonares bilaterales, por darles un ejemplo. Entonces siempre tienen que consignar si se conserva el murmullo vesicular, si hay o no sobreagregados, y de ser así, cuáles sobreagregados percibieron a la auscultación y en qué focos auscultatorios los escucharon. Esa es como la idea general
de esa reacción a la historia clínica. Finalmente tenemos la auscultación de la voz, que al igual que el frémito táctil se hace de forma comparativa y mientras el paciente repite las palabras 33. Entonces, la percepción de esos sonidos dependen de la vía aérea, del parénquima pulmonar y de la estabilidad alveolar. ¿Qué pasa normalmente cuando se ausculta la voz? No se van a distinguir las vocales, las consonantes ni la articulación de las palabras. Es decir, se va a escuchar algo, pero muy desordenado y no se puede distinguir ninguna palabra. Dentro de la auscultación de la voz puede que sea abolida o puede que haya sonidos patológicos que son principalmente tres. La broncofonía, que es un aumento de la resonancia de voz, pero no se alcanza a percibir enteramente con nitidez esas palabras 33. Pectoriloquia, semiológicamente se define como el pecho que habla y es que se entiende perfectamente lo que el paciente está diciendo, se entiende la articulación, la distinción de consonantes y vocales, y es muy característica de procesos de consolidación neoplásicos, infecciosos, tuberculosis o neumonía, y esas son como las principales causas. Y la egofonía, que es una voz de carácter tembloroso o de cabra, también se describe semiológicamente. Este también es un resumen de los principales sonidos que podemos percibir a la auscultación. Y básicamente eso sería. Entonces, ojalá les sirva para su práctica semiológica. Elena, yo de todas formas estamos muy pendientes de cualquier pregunta que tengan. Y sí, eso sería.